Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que, de verdad, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Hablamos de esas palabras, esas frases que no solo te sorprenden, sino que te dejan pensando por días, esas que tienen el poder de cambiar una perspectiva por completo. Y hoy vamos a hablar de un caso particular que ha resonado mucho. Traicionó Demet a sus palabras. Sus impactantes declaraciones dejaron a todos sin aliento. Este título, lo sé, es un poco dramático, ¿verdad? Pero es que la situación lo amerita. Vamos a sumergirnos en lo que sucedió, en el contexto, en las declaraciones y, lo más importante, en el impacto que tuvieron. Si eres de los que disfrutan analizando situaciones, desentrañando misterios y, sobre todo, te encantan las historias que te hacen cuestionar todo, entonces este vídeo es para ti. Y si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que le des a ese botoncito rojo de suscribirse y actives la campanita. Así nunca te perderás ninguno de nuestros análisis y te convertirás en parte de esta increíble comunidad que creamos juntos. ¡Vamos allá! Para entender la magnitud de lo que sucedió, tenemos que retroceder un poco y situarnos. Demet, una figura pública conocida por siempre se ha caracterizado por ser una persona de principios firmes. Sus discursos, sus intervenciones, solían ser puntos de referencia para muchos. Defendía con pasión. Era vista como un faro de coherencia, alguien cuyas palabras no eran solo sonidos, sino promesas, compromisos. Pero entonces algo cambió. O al menos, eso es lo que muchos percibieron. Surgieron declaraciones, hechos, que parecían contradecir todo lo que Demet había defendido públicamente hasta ese momento. No se trataba de un pequeño desliz, de un error menor. Estamos hablando de un giro, de un aparente distanciamiento de sus propios principios, de esas palabras que resonaban con tanta fuerza. Y cuando decimos que dejó a todos sin aliento, no es una exageración. Las redes sociales se incendiaron, los medios de comunicación no daban abasto, y en las conversaciones cotidianas, el tema era uno solo: ¿qué pasó con Demet? Vamos a analizar esas palabras impactantes que marcaron un antes y un después. Estas afirmaciones no eran casuales. Eran el pilar de su imagen pública, la base de la confianza que miles de personas depositaban en ella. Eran promesas, juramentos de principios, casi. Y luego llegó el momento de la supuesta traición. Parecían ir en contra de todos sus ideales declarados. Sobre las imágenes que circularon, mostrando a Demet interactuando con de una manera tan diferente a la que criticaba públicamente, fueron un shock. La reacción fue inmediata y visceral. Para sus seguidores más acérrimos, fue una profunda decepción, casi un sentimiento de traición personal. Se sintieron engañados, como si la persona en la que confiaban hubiera jugado un doble juego. Las redes sociales se llenaron de comentarios expresando incredulidad y descontento. Se leía de todo: no puedo creer lo que estoy viendo, esto es una bofetada a todos los que creímos en ti, las palabras de Demet ya no significan nada. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Hubo quienes intentaron buscar explicaciones. Algunos argumentaron que quizás Demet estaba siendo pragmática, que las circunstancias habían cambiado y que se veía obligada a adaptarse. Otros sugirieron que quizás su postura inicial era ingenua y que la realidad la había forzado a reconsiderar sus posiciones. También surgieron quienes acusaron a los medios de magnificar el asunto o de estar sesgados en su cobertura. La gente siempre busca algo de qué hablar, no conocemos todos los detalles, se leía en algunos comentarios. Y aquí es donde entra el análisis profundo. ¿Qué es exactamente una traición en este contexto? ¿Es un simple cambio de opinión, o es algo más deliberado, más calculador? Si Demet realmente cambió de parecer, tenía la obligación de mantener su postura anterior, incluso si ya no creía en ella. ¿O es que la coherencia, la consistencia en las propias palabras, es un valor fundamental que no se puede sacrificar tan fácilmente? Es fascinante observar cómo la imagen pública de una persona puede ser tan frágil. Las palabras, especialmente las de figuras públicas, crean expectativas. Cuando esas expectativas se rompen de manera tan drástica, el impacto puede ser devastador. La confianza, una vez perdida, es muy difícil de recuperar. Y en este caso, las palabras de Demet, esas que antes inspiraban, se habían vuelto un arma en su contra. La ironía es palpable: las mismas declaraciones que la habían elevado, ahora parecían hundirla. Podemos pensar en varios escenarios.
Quizás Demet al principio realmente creía en lo que decía. Con el tiempo enfrentó realidades que la obligaron a modificar su visión. En ese caso, la traición fue mantener una postura que ya no compartía, o la traición. ¿O fue el cambio en sí mismo? O quizás desde el principio había una estrategia detrás de sus palabras, y ahora esa estrategia ha evolucionado. Si ese fuera el caso, la decepción sería aún mayor, porque implicaría una falta de autenticidad fundamental. Analicemos el poder de la comunicación. Las palabras impactantes tienen ese poder porque conectan con nuestras emociones, con nuestros valores. Cuando alguien dice algo que resuena profundamente con nosotros, lo integramos en nuestra propia visión del mundo. Y cuando esa misma persona, de repente, dice o hace lo contrario, se produce una disonancia cognitiva, un choque de ideas que nos deja descolocados. En el caso de Demet, sus palabras impactantes se convirtieron en un eco, un recordatorio constante de lo que fue y de lo que para muchos ya no es. La pregunta de si traicionó a Demet es compleja porque la respuesta depende de la perspectiva de cada uno. Para algunos, fue una traición directa a sus principios. Para otros, fue una evolución necesaria o incluso una maniobra política inteligente. Es importante recordar que, como espectadores, a menudo solo vemos una parte de la historia. Desconocemos las presiones, las negociaciones, los contextos privados que pueden haber influido en las decisiones de Demet. Sin embargo, en el ámbito público, las acciones y las palabras tienen consecuencias, y la percepción pública es una fuerza poderosa. Podríamos incluso argumentar que la verdadera traición no fue el cambio en sí, sino la forma en que se comunicó o se ocultó. Si hubo un intento de maquillar la situación, de negar la evidencia, eso sí podría considerarse una traición a la inteligencia de su audiencia. Y aquí, en nuestro canal, nos gusta ir más allá de la superficie. Nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender sobre la importancia de la coherencia, sí, pero también sobre la complejidad de la vida pública y las difíciles decisiones que a veces deben tomarse. Podemos aprender sobre la naturaleza de la confianza y cómo se gana y se pierde. Y sobre todo podemos aprender a ser observadores críticos, a no dejarnos llevar solo por lo que vemos o escuchamos a primera vista, sino a intentar comprender los matices. Las palabras de Demet al principio generaron admiración y respeto. Fueron un motor de cambio, un faro de esperanza para muchos. Pero cuando esas mismas palabras se volvieron objeto de escrutinio, cuando parecieron desmoronarse ante la realidad, el impacto fue sin duda impactante. Dejaron a todos sin aliento, como dice nuestro título, porque rompieron una narrativa, porque cuestionaron una imagen que muchos creían inquebrantable. Y es que al final del día todos buscamos esa autenticidad, esa coherencia en las personas que admiramos o en las que confiamos. Cuando esa autenticidad se ve comprometida, la decepción es inevitable. La historia de Demet nos recuerda que las palabras tienen un peso enorme, y que la forma en que elegimos vivir nuestras vidas y comunicar nuestras intenciones puede tener repercusiones que van mucho más allá de lo que imaginamos. Así que, resumiendo, hemos desgranado un caso fascinante donde las palabras de Demet, que antes inspiraban, se vieron cuestionadas por acciones o nuevas declaraciones. Hemos explorado la reacción del público, las diferentes perspectivas y la complejidad de definir una traición en el ámbito público. Hemos reflexionado sobre el poder de la comunicación, la fragilidad de la confianza y la importancia de la coherencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Ha sido un placer desmenuzar este tema con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este caso. ¿Creen que Demet traicionó sus palabras? ¿Fue un cambio necesario o una decepción profunda? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o simplemente entretenido, les agradecería enormemente si le dan un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con cualquiera que disfrute de un buen debate. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.